sigue dando la batalla en cuanto a la reflexión filosófica se refiere. Seguimos pues con nuestro curso de investigación de la filósofa Hannah Arendt. Este es un seminario de investigación que se ha elaborado para el segundo periodo académico del 2025. Muchas gracias por asistir, por su puntualidad, por el compromiso. Les agradezco enormemente eso. Y hoy nos va a acompañar María Isabel. María Isabel se ha vinculado este año al semillero de inflexiones fenomenológicas, ha estado muy activa con sus participaciones y deseamos que continúe de esa manera y que siga construyendo su formación filosófica aquí en el semillero de inflexiones fenomenológicas. Ya nos encontramos, digamos, en la cuarta sesión, comenzó en agosto, entonces hoy jueves 2 de octubre escuchamos el planteamiento que desarrolla Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, capítulo sexto, pensamiento racial ante el racismo. Una de las tesis filosóficas que propone Hannah Arendt respecto de los orígenes del totalitarismo es que el racismo hace parte, digamos, dentro de la configuración ideológica del totalitarismo. En la sesión anterior, cuando se estaba tocando el tema de la burguesía, estuvimos analizando cómo el imperialismo, digamos que Hannah Arendt identifica varios fenómenos sociopolíticos para entender los orígenes del totalitarismo. Aquí yo voy a hacer un breve resumen, si ustedes me permiten, para introducir lo que nos va a proponer María Isabel. Entonces, el primer planteamiento que hace Hannah, digamos, el totalitarismo, para decirlo, digamos, es como un tsunami, voy a decirlo metafóricamente, es un tsunami que viene por oleadas, ¿sí? Entonces hay una primera oleada y que son como advertencias, digámoslo así, sociohistóricas, fue el antisemitismo, ¿no? Que es muy viejo en Europa. El antisemitismo comienza propiamente en la Edad Media, ¿no? Y llega hasta la modernidad. Y pues el antisemitismo se manifiesta fundamentalmente como una persecución al pueblo judío. Y digamos que llega un poco a su máxima expresión con, digamos, sí, digamos, los sacrificios a los judíos en la Santa Inquisición, por ejemplo. Y hay muchas formas de percibir ese antisemitismo. Entonces, el pueblo judío ha sido un pueblo perseguido, digamos así, y sacrificado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, el análisis de Hannah Arendt muestra otra oleada de ese tsunami, que es el imperialismo, ¿no? Y el imperialismo ya tiene que ver un poco más con la modernidad, un poco más madura. O sea, estamos hablando de una modernidad que comienza en el siglo XIX y llega al siglo XX. Esa versión del imperialismo, ¿no? Que es una versión, digamos, del capitalismo avanzado, digamos que Hannah Arendt dice, digamos, el totalitarismo comienza a ser, digamos, aceptado en Europa por ricos y por pobres. O sea, los burgueses montan el totalitarismo, pero también lo hacen los pobres. Es lo que llama Hannah Arendt el populacho. Entonces, digamos, la sesión anterior que estuvo a mi cargo, estuvimos mirando un poco el tema de cómo el imperialismo configura en esa segunda oleada, pues ya una conciencia cada vez más afirmada sobre el fenómeno totalitario. Entonces, una de las tesis que uno encuentra en ese análisis que propone Hannah Arendt respecto de la burguesía y cómo la burguesía se va expandiendo, digamos, digamos, es una burguesía formada en Europa, pero que se traslada a África, ¿no? Ese es un tema muy importante y tiene que ver con los orígenes del totalitarismo, de que digamos, el aspecto expansionista, digamos, de las colonias, digamos, de las potencias europeas del siglo XIX, estamos hablando propiamente de Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Portugal,
ellos, digamos, estas potencias asumen una segunda proceso de conquista territorial. El primero se dio en Latinoamérica, por allá en el siglo XVI, pero en el siglo XIX se da una segunda expansión imperial y es en la conquista de África y el reparto de África. Entonces, Hannah Arendt plantea justamente que, esa es una de las tesis que se desprenden del análisis que hace el fenómeno del imperialismo, es que el imperialismo es profundamente racial y hay un proceso de racialización en el proyecto del siglo XIX. Yo les proponía a ustedes un análisis, que, aunque Hannah Arendt no lo menciona, pero en la sesión anterior yo les mencionaba, podríamos tomar como ejemplo la novela de Joseph Conrad, El corazón en las tinieblas, que es una novela de época justamente de finales del siglo XIX y que muestra un poco el proyecto expansionista de Inglaterra y de Bélgica sobre el Congo, ¿no? Y el proyecto expansionista de Inglaterra sobre el Congo básicamente es la explotación del marfil. El marfil que pues está en un animal, que es el elefante. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa increíble porque, digamos, increíble quiere decir porque, digamos, una cosa imperial de un pueblo, digamos, que domina a otro pueblo y que lo explota y lo expropia de sus recursos naturales. Eso no ha cambiado al sol de hoy, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, la tecnología, eh, ya hay un atlas de la inteligencia artificial. El atlas de la inteligencia artificial, que esta es una tesis que propone una investigadora de Microsoft, que se llama Craig Crawford, en un libro que se llama, digamos, el atlas de la IA, y esto conecta muy bien con la propuesta de Hannah Arendt del totalitarismo, porque podríamos pensar inclusive en totalitarismo tecnológico. Hay un pensador griego que fue el ministro de Economía griego, que Varoufakis, tiene un concepto muy interesante que se llama el tecnofeudalismo, que se adecua muy bien a estos análisis. Entonces, así como Joseph Conrad en El corazón y las tinieblas plantea que la expansión imperial de Europa sobre el Congo fue una expansión a pretexto de extraer el marfil, pero caer también en la locura, porque digamos, el proyecto colonial es un proyecto, digamos, esquizoide, es un proyecto de locura, ¿no? Y yo les proponía también la relación con la novela Apocalipsis, digamos, ya es un relato cinematográfico de Coppola, Apocalipsis Now. Entonces, no sé si ustedes vieron esta película, que es la historia, pues, pero digamos, es calcar El corazón en las tinieblas, pero en el contexto de la guerra de Vietnam. Y también otro proyecto colonizador de Estados Unidos sobre esta parte del mundo. Y digamos como estos soldados norteamericanos se inmiscuyen un poco en la persecución de los guerrilleros vietnamitas y caen en una suerte de locura, se enloquecen, ¿sí? Eh, Eso es una cosa muy interesante, como un proyecto racional de dominación colonial deviene al mismo tiempo en un proyecto irracional de locura. Hannah Arendt tiene esta intuición también y lo propone un poco en el análisis sobre el imperialismo. Pero entonces el imperialismo deviene fundamentalmente en racismo. O sea, finalmente, digamos, es el hombre blanco europeo que termina imponiéndose sobre las colonias y que termina un poco creando una segmentación social y tratando un poco a los foráneos como eh, inferiores. O sea, hay un proceso de inferiorización cultural, social, política muy fuerte. Eso es lo que se llama, digamos, racialización. Entonces, esta un poco fue como la introducción, me tomé un poco el tiempo para introducir el planteamiento que nos va a proponer ahora María Isabel. Entonces, vamos a escucharla a ver qué nos propone sobre, más en detalle, sobre cómo opera este proceso de racionalización que plantea Hannah Arendt desde allí. Y bueno, pues muchas gracias por estar acá, por estar tan cumplidas y comprometidas. Entonces, te escuchamos, María Isabel. Hola, buenas noches. Quería preguntarte la viabilidad de compartir el documento para hacer lectura o lo Sí, claro. leo. Ah, vale. ¿Puedes compartir pantalla?
Lo que pasa es que veo que acá donde yo le doy compartir dice que solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Espérate, ya te pongo a ti como colaboradora de eso. Espérate un momento. Vale, Listo, María Isabel. Intenta vale, nuevamente. Creo que ya puedes. vale, voy a mirar. Yo creo que sí. Ahí ya se ve el documento, sí, sí. Sí, estamos viendo. Bueno, dice, pues la propuesta que yo hago es un análisis fenomenológico del pensamiento racial como ideología totalitaria desde Hannah Arendt y su manifestación en el mundo contemporáneo. Estaba leyendo un libro que tú mencionaste la clase pasada o la sesión pasada, que era Una herencia sin testimonio, escrito por Fina Virudes. Ahí hay una parte que dice, es una ventana, no un cuadro. Al mirar por esta ventana se vislumbran cosas que suelen ser invisibles, de Sigmund Bauman. Esta relatoría busca reflexionar la transformación del pensamiento racial en una ideología totalitaria según el análisis de Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo. El racismo, al convertirse en doctrina estatal, destruye sistemáticamente la pluralidad humana mediante la anulación de la experiencia sensorial, la producción de apátridas y la reducción de los seres humanos a una vida superflua. El análisis incorpora perspectivas fenomenológicas y se actualiza mediante la representación del horror en contextos contemporáneos como la hambruna en Gaza. El resurgimiento global de discursos raciales y la actualidad eh, de crisis humanitarias donde poblaciones enteras son reducidas exigen una comprensión filosófica profunda de los mecanismos del racismo estatal. La propuesta arediana, la fenomenología de la percepción y la teoría de la imagen proporcionan herramientas para analizar el totalitarismo y sus manifestaciones contemporáneas. El imperialismo debe ser considerado la primera fase de la dominación política de la burguesía y el resultado del intento del Estado-nación que busca sobrevivir a una economía nueva en el mercado mundial emergente. Según eh, este libro de la herencia sin testamento, Hannah Arendt. Asimismo, el totalitarismo es un movimiento que se entiende como un proceso natural para el que no existe un final dado, que el terror busca caracterizar la pérdida de lo político. No obstante, el totalitarismo es fruto de las actividades humanas. La autoridad se confunde con el poder y la violencia. La violencia usa medios de coacción y el poder es compatible con la persuasión que opera a través de un proceso de argumentación. La igualdad política implica desigualdad y distinción en la estructura jerárquica donde quien goza de autoridad entre sus deberes hacen crecer la herencia, aumentarla, transmitirla a partir de significados a los gestos y las acciones del presente a fin de conservar la tradición. Pero cuando el hilo de la tradición se rompe, es a través de la violencia que se construye el hipotético legado que garantiza la estabilidad de la reconstrucción del espacio político tradicional. De este modo, usar la violencia conlleva restaurar la autoridad. El pensamiento racial es el prejuicio sobre la raza y es adoptado por el Estado para convertirse en una ideología oficial. El racismo era una doctrina estatal. El racismo se convierte en el poder estatal.
donde las leyes, las instituciones, las políticas de exterminio se construyen sistemáticamente para lograr destruir la pluralidad humana. El pensamiento racial como ideología, la creación de la patria, la destrucción de la pluralidad y la natalidad eh, hacen parte de la lógica que analizó Arendt en el siglo XX y sigue operando en los conflictos étnicos y geopolíticos del siglo XXI. El pensamiento racista y totalitario es una máquina concreta que produce apátridas, campos de refugiados y vidas superfluas, como la lógica que empieza con la deshumanización ideológica, de la cual trata el pensamiento racista que busca destruir el mundo de los niños y las nuevas generaciones con el fin de corroer su capacidad de comenzar de nuevo, a fin de reducir la vida humana a su expresión más vulnerable y brutal. Una vez observamos a través de los medios de comunicación los distintos modos de crueldad que buscan unificar nuestras reflexiones sobre la representación, la exposición y el impacto de lo que han vivido las comunidades afectadas por la guerra alrededor del poder estatal, se detecta que la doble distancia a la que se refiere Didier Huberman hacen referencia a la experiencia dialéctica de la distancia y la proximidad, que afectan nuestra visión general, dado que en la experiencia sensorial y la distancia no es objetivable según Erwin Strauss, porque el sentir revela la distancia. La distancia es la forma espaciotemporal del sentir. Merleau-Ponty menciona la profundidad, donde el espacio se da, pero se da distante, como productor de una separación o un espaciamiento. El espacio es distante, el espacio es profundo, según Didier Huberman. Entre sus deberes hacen creer donde que el espacio, aunque estando abstracto, está allí. Nosotros somos mantenidos a través de la distancia de lo que pasa en la guerra en Gaza, con el propósito de que las acciones que suceden allí nos inspiren respeto. Aquello que vemos y nos inspire terror o temor frente a la deshumanización global, porque realmente no podemos hacer lo suficiente para evitar lo que sucede, lo que pasa ante nuestros ojos. Nosotros en el siglo XXI también estamos impotentes frente a lo que se nos muestra y frente a lo que vemos. En el contexto de los pueblos expuestos y pueblos figurantes, pueblos expuestos y pueblos figurantes, la exposición de las comunidades puede interpretarse como un acto de vulnerabilización. Esas culturas son expuestas al mercado, a la violencia, a los sistemas externos, perdiendo control sobre su representación y su narrativa. La mirada fenomenológica permite ver que el análisis de Hannah Arendt sobre el racismo no es solo histórico o político, sino ontológico y epistemológico. El racismo es un ataque a las propias condiciones que hacen posible una vida humana significativa. A nivel global, nosotros compartimos un mundo común, un cuerpo vivido, una pluralidad de perspectivas y la capacidad de comenzar de nuevo. El antirracismo que propone Hannah Arendt se refiere a una defensa filosófica de la humanidad compartida, una apuesta por un conocimiento que nace de la experiencia y una ética que se juega en la preservación del frágil espacio donde los hombres pueden aparecer libres e iguales. La experiencia sensorial concreta es anulada por una construcción mental, donde las leyes de la naturaleza o de la historia se rigen por la construcción de una ficción ideológica. Y es así como estamos reducidos a un cuerpo racializado, donde la ideología totalizante expone a una raza superior que anula la evidencia de los sentidos y la experiencia concreta del otro. Los distintos matices que podría irradiar un individuo se desvanecen frente a la idea de un hombre idóneo o de una raza superior. El ataque totalitario es una lógica ideológica que destruye el espacio de aparición donde las cosas y las personas se nos revelan a través de la experiencia sensorial y el significado intersubjetivo, o lo que Husserl menciona como Lebenswelt, mundo de la vida compartido, desaparece porque nos convertimos en una masa, palestinos o israelíes. El espacio, aunque estando abstracto, es israelíes. Los individuos hacen parte de un proceso histórico natural y se invisibilizan las perspectivas únicas y la experiencia sensorial del otro.
aquel que cuenta con un rostro, una voz que realiza determinadas acciones. La lógica de la experiencia a través de los sentidos es manipulada por la lógica interna de la ideología que se transmite con el propósito de hacer una lectura del mundo a partir de los prejuicios que se han generalizado a través de la propaganda, para advertir que aquello que vemos y oímos pierde el valor de la verdad. El pensamiento racial deja de ser un mero prejuicio para convertirse en una ideología oficial cuando es adoptado por el Estado. El hitlerismo se construyó como un sistema legal e institucional que buscaba destruir la pluralidad humana. La ética en Die Huberman se basa en no apartar la mirada, dado que la indiferencia es aún más compleja, porque se requiere reconocer la humanidad del otro a través de su sufrimiento, con el fin de restaurar el mundo. El acto de documentar la supervivencia en Gaza es una apuesta ética desde la resistencia que afirma la vida frente a la máquina de la muerte. Y para Haren, el nuevo comienzo se refiere a la esencia de la acción, donde la verdad factual hace referencia a que el hambre está ocurriendo frente a la ideología que lo niega. Dide Huberman defiende el hecho de la imagen fragmentada para establecer la verdad factual, donde la imagen del niño o niña, famélico, famélica, es un hecho visual que desafía cualquier relato que intente ocultar la guerra y la crisis mundial que se atraviesa en el mundo contemporáneo. Y para entender el totalitarismo en Arendt o el horror en Dide Huberman, hay que anclarse a la experiencia corporal que muestra la vulnerabilidad del ser humano a través del hambre y el miedo de ese otro que está aparentemente distante, pero con el que convivo en mi espacio mental. El racismo actual hace parte de una lógica política de exclusión y no se refiere a un prejuicio aislado, sino que la deshumanización ideológica produce y reproduce apátridas y vidas superiores. El testimonio visual de Dide Huberman busca a través de la imagen que emerge hacer un acto de resistencia antirracista para restituir responsabilidad de los verdugos que desafían borrar la memoria de lo que ha sucedido en la humanidad. Solo a partir de los individuos, solo a partir de los sentidos y las experiencias se puede hacer vigilancia frente a las formas en que se excluye al otro para fortalecer la maquinaria sistemática del totalitarismo. Quiero agregar que dentro de las referencias bibliográficas incluía a Dide Huberman, y estaba leyendo pues a estos otros autores que hablan bastante sobre exponernos a las imágenes que nos muestran. De una u otra manera, cuando nosotros vemos todo lo que se nos presenta en las redes sociales, nosotros decidimos si observamos toda la información que está allí o si no la observamos o si nos sumergimos completamente a identificar qué es lo que está sucediendo y desglosamos a partir de allí lo que sucede en el mundo. Y eso no quiere decir que a pesar de que la imagen está ahí, a pesar de que se documenta, todos estamos inmersos en observar lo que sucede. No obstante, cuando hay un rechazo de ver lo que sí sucede, yo estoy involucrando esas imágenes en mi mente y yo convivo con esa situación en mi ser como tal. Y es por eso que quizás parecemos indiferentes, quizás parecemos personas impotentes. Esto genera frustración porque es la necesidad de observar al otro y saber que ese otro puede ser un mí mismo que podría estar viviendo estas circunstancias que se plantean desde la propuesta de racismo y antirracismo. Esa sería mi intervención. Muy bien, María Isabel, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones que alimentan claramente este ejercicio de escritura filosófica en el que nos hemos propuesto con este seminario dedicado a Hannah Arendt. Entonces te agradecemos por habernos compartido estas líneas. Claramente, me gusta mucho esa relación que propones con Huberman
más como desde una perspectiva estética. Entonces, un poco asimilando el planteamiento, uno podría pensar entonces que una manera de mostrar el proceso de racialización que está inviterado, está dentro más bien del fenómeno totalitario, se produce justamente en la imagen. Considero que esa perspectiva estética es muy potente porque lo que tenemos, digamos, las memorias de la guerra que tenemos y las memorias del racismo fundamentalmente están en imágenes, ¿no? O sea, hay Sí, una fotografía, hay una imagen que impacta. Por ejemplo, en el semillero, Juan Manuel compartió una imagen, era un video, ¿no? sí. De una foto, además que esto lo podemos enlazar con el tema Trump y esa cosa que está pasando en Estados Unidos, en especial esa condena un poco a la historia de la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Que tiene que ver justamente con un proceso de racialización. ¿Cómo es posible que este señor esté como tratando de ocultar esa historia? Claramente, pues lo que muestra Trump es el supremacismo blanco, ¿no? La supremacía blanca, que es una ideología muy arraigada en la cultura norteamericana y que este tipo, pues, prácticamente, pues, la defiende, ¿no? Y pues una muestra de ello es justamente esa borradura que quiere plantear el hombre de toda esa iconografía y todo esa, digamos, ese archivo de imágenes que hay alrededor de la esclavitud, ¿no? Y nos compartía justamente el video, pues, de este esclavo que tenía ese cuerpo, pues, absolutamente maltratado. O sea, una cosa impresionante, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención un poco es ¿cómo, cómo, cuál sería como la implicación ética de esas imágenes del racismo? Y si no estaríamos un poco, o sea, ¿cuál es el límite entre lo éticamente correcto y lo visualmente, digamos, aterrador y que se puede convertir también en un espectáculo de la violencia y que de alguna manera nos puede acostumbrar a ver el terror? O sea, ¿no sería como una anestesia política, digamos? Sería como mi pregunta, un poco cuando tú intentas involucrar a Huberman, que me parece interesante, sobre el fenómeno de la racialización. Sería como mi pregunta, ¿cuál sería el límite entonces ético frente a una imagen en la que pues nos muestra abiertamente un poco la violencia sobre cuerpos Mm, racializados, ¿no? Hasta donde, Violentados. hasta Sí. donde yo comprendo, de una u otra manera lo que busca la imagen es intentar mostrar lo que se vive en la guerra, pero jamás se podrá mostrar lo que se vive en la guerra, porque la guerra de una u otra manera pues vive su propio ritmo. Entonces, el hecho de que se muestre o no se muestre dependerá también pues, de nuestras creencias, de nuestra capacidad sensorial, porque de pronto muchos de nosotros podemos omitir o ver un poco y retirar la mirada. Entonces, desde esta experiencia fenomenológica, era como advertir qué es lo que veo, cómo lo veo, y así iniciaba, digamos, el documento, que por eso me gustó tanto la frase de Simon Bauman, ¿no? Es una ventana, no un cuadro. Y al mirar por esa ventana se vislumbran cosas que suelen ser invisibles. Y se hacen invisibles porque también yo coloco la mirada o la retiro o, o qué veo o qué no veo, porque me pueden mostrar algunas circunstancias pero no me pueden mostrar completamente la circunstancia y eso implica que yo pueda estar por un instante o intermitentemente o suponer que sería estar en ese lugar. Con respecto, o yo lo hice de manera estrecha, la hambruna, pero pues por supuesto que cuando yo veo imágenes de la manera como ellos eh, amortajan a sus familiares y los abrazan, porque nosotros no vivimos esa experiencia acá. De una u otra manera, lo que yo tengo entendido es que si hay un familiar que muere, como que
desde el marco legal hay unas indicaciones donde ya hay una separación de cuerpos, pero en las fotografías que yo he visto en ese otro lugar, en Palestina, ver que amortajan, que los envuelven como en telas y los abrazan, me parece que esa es una oportunidad que yo me pierdo de abrazar a mi propio muerto, ¿sí? O a mi propio ser querido, de sentirlo, de tocarlo y de despedir, incluso con un abrazo. Eh, y esto, pues, digamos como que aquí vienen muchos otros asuntos que se tocan incluso en el mismo capítulo, y es la propuesta de ese hombre ideal, ¿sí? Entonces hablaba pues de la herencia, de cómo, de esta palabra particular que es el eugenésico, eugenésico, lo propuesto por Gobineau, ¿sí? Donde se habla de una raza específica, donde hay una selección de especies, donde se busca incluso una planificación familiar oportuna o ideal. ¿Por qué lo menciono? Digamos, yo trabajo en un lugar donde hay niños que vienen con muchas dificultades en su motricidad, en sus procesos cognitivos. Entonces, no hacen parte de una raza ideal o de un niño ideal para las condiciones en las que deberíamos estar, y constantemente tengo que pensar que esos niños, entonces, de qué familias provienen y de qué, y estamos haciendo parte de qué sociedad, ¿sí? Es porque se bebe mucha cerveza, se consume, eh, mm, no se consume una nutrición adecuada, estamos haciendo parte de la contaminación como tal, o sea, esos efectos de la contaminación está afectando a nuestros niños, y vienen otro tipo de personas, vienen otros niños que están formados de otra manera y vienen con perspectivas distintas. Y todo eso era pues para hablar qué tan viable o qué tan posible es encontrar eh, un hombre ideal frente a lo que mencionábamos de racismo o antirracismo, o una excusa para, pues para que el Estado maneje la masa, por decirlo así. Bueno, me desvié quizás, pero bueno, era parte de lo que tenía en el tintero mental. Bueno, muy bien. Nancy, Viana, adelante, tiene la mano levantada. Hola, buenas noches, compañeros. Marisabel, muchas gracias por tu exposición. Me resultó muy interesante. Con respecto a lo que dijo el profe ahorita, me recordaba algo con respecto a la relación de la imagen y bueno, las sensaciones pues que uno tiene al ver todas estas imágenes. Me recordaba un fotógrafo vegano que me encontré hace muchos años en unos encuentros en que estuve participando, y él me explicaba que había un síndrome, el cual no olvidé el nombre, prometo buscar, pero era como un síndrome en el que, por ejemplo, uno ve una vaca siendo transportada, ¿cierto? Sabemos que eso es súper sofocante ver, pues, cómo transportan esos animales, cerdos. Hace días vi cómo montaban un cerdo a una escalera de las orejas, o sea, yo, pero por Dios, o sea, de una manera como si fuera un títere. Claro, entonces cuando uno se topa con estas situaciones de maltrato, de violencia, de abandono, pues uno por lo general, bueno, él me lo explicaba en el contexto del veganismo, que uno es como que no, por Dios, ¿cómo es que como carne? O sea, mire todo lo que hay tras esto, ¿cierto? O sea, todo el transporte, y llora, mejor dicho, no vuelvo a comer carne, tal, tal, tal. Y es como un flujo de sensaciones muy inmediatas, ¿cierto? Pero las cuales uno se olvida, se vuelve a su casa, lo recuerda, le dura la conmoción como unos minutos, unas horas, y ya se pasa, ¿cierto? Y sigue de nuevo, no hay como una. Él me explicaba que no hay como una trascendencia por lo general. Cuando él decidió ser vegano, pues hubo una trascendencia y un esfuerzo. Pero por lo general no es así, ¿cierto? Por lo general, pues uno tiene unas emociones por instante, ¿cierto? De las cuales
se olvida. Entonces me parece que hay una lógica dentro de, bueno, a mí me cuesta mucho desligar el tema, hablar de la imagen, sin hablar de la imagen en el contexto contemporáneo, ¿cierto? Cuando hablamos de la tecnología y esos crecimientos acelerados, pues yo siento que todo el asunto entra como en una especie de hilaje, en un entramado muy difícil de separar, ¿cierto? Es muy difícil de hablar de la imagen, no como la imagen, no sé, hablar de lo virtual en cualquier época, en cualquier contexto, sino que hablamos de la imagen pues en sentido contemporáneo, ¿cierto? Y cómo se está dando la guerra hoy por hoy, también tiene la guerra y los genocidios, porque por ahí dicen es que lo de Gaza no es una guerra, es un genocidio, porque no es un sistema de respuesta, sino que es uno que ataca a otro, una ciudad que ataca a otra. Entonces, entonces eso, ¿sabes? Como que, se me fue la paloma, como que, claro, no es posible desligar, o a mí me cuesta mucho desligar, pues, eh, todos los temas, a cómo acontece realmente todo, cómo acontece la tecnología, las sensibilidades actuales, y esas situaciones pues bélicas que se vienen construyendo desde hace mucho tiempo, que se vienen dando desde mucho tiempo. No es como que, como precisamente se expone, ¿cierto? El totalitarismo no es algo que ha salido de la nada, sino que se ha venido construyendo y pues se ha vuelto un elemento de la humanidad, ¿cierto? Entonces, era eso más o menos lo que quería aportar, que sí hay un síndrome también que permea, digamos, estas sensaciones que lo recorren a uno, digamos, de manera tan inmediata, pero que después olvida, ¿cierto? Lo ideal sería no olvidarlo, ¿cierto? Que haya una trascendencia, como en el caso del conocimiento, ¿cierto? O sea, para la fenomenología leí hace unos años, el conocimiento es la aprehensión de un sujeto sobre un objeto, pero para que haya realmente conocimiento, el objeto debe ser trascendente al sujeto, ¿cierto? Pues si no, el sujeto se estaría conociendo a sí mismo. Es decir, yo creo que eso fue en el curso del profe, nunca se me olvidó esa frase, pero no volví a saber del libro. Pero era como que eso era lo que se planteaba más o menos, que para la fenomenología eso es el conocimiento, pero el objeto debe ser trascendente al sujeto. Y bueno, es como la trascendencia, ¿cierto? O sea, realmente la imagen puede trascender, ¿no es cierto? En el caso de Gadamer, pues que ya es como el autor que yo estoy trabajando, eh, cómo esa imagen pues entra a ser parte de nuestro sentido, o sea, no es algo que le pertenece a un contexto determinado, a una historia determinada, sino cómo se fusiona ese horizonte de esa imagen con mi propio horizonte, ¿cierto? Creo que así es como para Gadamer acontece la verdad, ¿cierto? Realmente sí hay un impacto y es precisamente por ese mundo compartido. Estamos en el mismo mundo y de ahí que haya también un impacto. Eh, bueno, eso es lo que también he estado trabajando bajo mi monografía que más adelante les estaré compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Efectivamente, ya estás en la programación del semillero. Comentar a los compañeros que ella tendrá su intervención, dado que Brenda está fuera del país. Nancy y Diana está para el 27 de noviembre. Entonces, de una vez nos actualizamos sobre el aporte que nos va a compartir desde esos diálogos entre fenomenología y hermenéutica. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nancy, por compartirnos la palabra e ir alimentando reflexivamente este espacio de análisis y de comprensión del fenómeno racial que hace parte también, digamos, del estudio, o más bien de los orígenes del fenómeno totalitario, ¿no? Entonces hay varios elementos que se van plegando a este análisis. Claro, la mirada fenomenológica siempre va a ser muy retadora, ¿no? Porque la mirada fenomenológica siempre nos va a exigir prestarle atención al tema de las vivencias, ¿no? Y hay unas vivencias raciales muy puntuales, claramente la segmentación social, el señalamiento social, la indiscriminación social, la exclusión social. O sea, todas esas son vivencias. Y la persona que es racializada, pues en su cotidianidad vive violencias, ¿cierto? Entonces, un poco la potencia del discurso fenomenológico es mostrar esas vivencias del racializado, ¿eh? Y entonces, en esas vivencias uno como que comprende humanamente cuál es la sensibilidad que se está afectando ahí. Entonces, el fenómeno totalitario tiene una cosa muy potente, digamos, muy
muy afectiva también, y es que, digamos, llega al cuerpo. O sea, llega al cuerpo, llega a los afectos, y eso no podemos prescindir de eso. Y ese es que yo creo que ese es el peor fascismo. El fascismo es el que se vive en el cuerpo, el que se excluye. O sea, eso que mostraba Juan Manuel ahí con ese video, muy tenaz. ¿Cómo un ser humano puede soportar tanta violencia? Eso es lo que yo me pregunto. Y lo que están viviendo en Gaza, hermano, eso sí es tenaz. Y eso es tenaz, es decir, seres humanos prácticamente en condición de hambre. Dios mío, eso yo no sé. Pero bueno, ahí va la cosa, por ahí va un poco el análisis, por ahí va la perspectiva. Muchas gracias, entonces, compañeros, por asistir. Ahí llegaron Listo. Muchas llegaron gracias. Juan Sí, hasta que Manuel. se vuelve innombrable es como el límite, ¿no? O sea, como cuando ya uno mismo no es capaz, su humanidad, digamos, no alcanza, digamos, hasta decir eso simplemente, o sea, que es terrible, que es tenaz, porque realmente digamos, imposible como de abarcar en una palabra, ¿cierto? Eso excede nuestra propia humanidad. Es Sí, terrible. hay sí una cosa que exacerba la experiencia, que la sobrepasa. Entonces, hay cosas innombrables, digamos. Sí, y que lo detienen y detienen el lenguaje. Y entonces viene el silencio. En el cual, bueno, no vamos a entrar a discutir en eso. Cuando estemos en mi exposición, lo voy a discutir eso último que acabo de decir. Bueno, chévere, vamos a mirar esa exposición muy interesante. Bueno, muchas gracias, María Isabel, por compartirnos sus reflexiones y análisis respecto al fenómeno racial. Muchas gracias a Nancy por participar, muchas gracias a Juan Manuel por estar aquí y a Henry Jesús. Y entonces nos veremos en la próxima oportunidad. Los mejores deseos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche.